Mira si esto te suena familiar. Cobras, respiras, por un segundo sientes alivio. Y luego, el dinero desaparece. Pagos, deudas, gastos pequeños que no cuentan, antojos, urgencias. Llegas a fin de mes y piensas, gano, pero nunca avanzo. Algo está mal conmigo. Y aquí está la parte incómoda. No es que ganes poco, no es que seas malo con los números, es que tu relación con el dinero está rota y nadie te enseñó a repararla. Mi nombre es Alejandro y paso demasiado tiempo pensando en dinero, psicología y por qué personas inteligentes, trabajadoras y disciplinadas siguen atrapadas financieramente. En este episodio quiero hablarte de algo que casi nadie dice con claridad brutal. Tu problema con el dinero no se rompe por falta de esfuerzo, se rompe por programación mental, emociones invisibles y hábitos heredados. Desde pequeños nos entrenaron para sobrevivir, no para construir libertad. Nos enseñaron a obedecer horarios, a estudiar para conseguir un buen trabajo, a endeudarnos porque así funciona el sistema. Y luego nos sorprendemos cuando a los 35, 40 o 50 años seguimos corriendo sin llegar a ningún lado. Aquí empieza el verdadero giro. No se trata de trabajar más, se trata de pensar diferente, actuar con estrategia y aprender el juego correcto. Si eres alguien que siente culpa al cobrar bien, ansiedad al ahorrar, miedo al invertir o frustración porque el dinero entra pero nunca se queda, este video es para ti. Quédate hasta el final. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. La persona promedio carga entre 35 y 40 bloqueos mentales relacionados con el dinero. Lo exagero. Algunos ejemplos reales que escucho todo el tiempo: ser rico es malo. Los ricos son corruptos. El dinero cambia a la gente. Si gano más que mi familia, me voy a quedar solo. El dinero se gana con trampa. No soy bueno para los negocios. Cada uno de estos pensamientos parece inofensivo, pero juntos crean un sistema interno diseñado para sabotearte. Es como tener un retenedor de dinero en cero. Entra dinero y automáticamente algo pasa para que salga. Un gasto impulsivo, una mala decisión, un error, una oportunidad mal evaluada. Según estudios de comportamiento financiero, como los del Journal of Economic Psychology, más del 80% de las decisiones económicas no son racionales, son emocionales. Eso significa que aunque sepas qué hacer, tu mente te hace hacer lo contrario. Aquí es donde se pone realmente interesante. Desde niño yo quería ser millonario. No por autos, no por estatus. Quería tiempo, libertad, presencia. Quería poder estar con mi familia sin pedir permiso. Quería decidir cómo vivir mi vida. Así que empecé temprano. Ventas, disciplina, estudio obsesivo. Leía todo lo que caía en mis manos sobre dinero. Y cometí el error que comete casi todo el mundo: creer que acumular títulos equivale a acumular riqueza. La realidad es dura. Puedes ser el mejor estudiante del salón y seguir sin dinero toda tu vida. El punto de quiebre llegó cuando entendí algo básico pero poderoso. El dinero no responde al esfuerzo, responde a la estructura. Cuando leí Padre Rico, Padre Pobre, todo cambió. Activos versus pasivos, ingresos pasivos, inversión, negocios. Apliqué, funcionó. Hice mi primer gran salto financiero. Llegué al $1,000,000 y perdí todo. Sí, todo. Malas decisiones, ego, falta de enfoque. Creí que ya sabía, y el dinero castiga durísimo la soberbia. Quedé endeudado. Y aquí viene una de las lecciones más importantes de tu vida financiera. La crisis puede ser el inicio de la bendición si te obliga a reconstruirte bien. En vez de victimizarme, hice algo simple. Pagué deudas una por una. Reconstruí mi base. Volví al juego con una mente distinta. Ahora, quizá te estés pensando, entonces tengo que enfocarme más en el dinero. Y no. Cuando tú corres detrás del dinero, el dinero corre en dirección opuesta. Esto no es espiritualidad barata, es psicología pura.
Cuando estás desesperado, tomas malas decisiones, aceptas malos tratos, inviertes sin analizar, confundes oportunidad con urgencia. El dinero llega cuando resuelves problemas, aportas valor, construyes activos, desarrollas habilidades raras y útiles. La riqueza vive en 3 lugares: negocios, bienes raíces, inversiones, bolsa de valores. Y aquí va una advertencia que puede salvarte millones. Nunca entregues tu dinero a alguien para que lo invierta por ti sin educación, control y claridad. La mayoría de las pérdidas grandes vienen de delegar sin entender. Las matemáticas que nadie te explica. Hablemos con números reales. Si ganas $1,000 al mes y ahorras 0, en 10 años ahorraste $0. Si ahorras solo el 10%, $100, en un año, 1,200. En 10 años, 12,000, sin contar inversión. Si ese dinero lo inviertes con un retorno conservador del 8% anual, en 20 años, más de $55,000. Y eso es con ingresos bajos. El problema no es cuánto ganas, es que tu estilo de vida se come tu futuro. La persona promedio aumenta gastos al mismo ritmo que ingresos. Eso se llama inflación del estilo de vida y es el asesino silencioso de la riqueza. Los hábitos que cambian todo. Alejandro propone algo simple, pero incómodo. 10-20% del ingreso, acumulación. Otra parte, inversión. Vivir con lo que queda. No al revés. El error clásico es gastar primero para demostrar. La gente quiere parecer rica, en lugar de ser libre. La riqueza sostenible no es llegar una vez, es quedarte. Los 5 pilares de la riqueza real. Aquí está la estructura completa. Mente, consciente y subconsciente alineados, sin culpa por ganar. Emociones, dominar miedo, ansiedad y euforia financiera. Técnica, entender mercados, inversión, números reales. Espiritualidad aplicada, propósito, identidad, merecimiento, no dogma, coherencia. Plan ejecutable, estrategia clara, sin improvisar tu futuro. Si uno falla, todo falla. Mira, Dios no te quiere sobreviviendo. Tu familia no te quiere agotado. Tu vida no fue diseñada para pagar cuentas eternamente. Fue diseñada para expandirse. Sanar tu relación con el dinero no es volverte frío, es volverte consciente. Si este video te movió algo por dentro, no lo ignores. Suscríbete, dale like y empieza hoy a tratar al dinero no como enemigo, sino como una herramienta que, bien usada, puede cambiar tu vida para siempre.